Bien, el tema que nos convoca hoy es el tema 1 del programa, que corresponde a carga eléctrica y campo eléctrico. En particular, basado en la bibliografía de la cátedra, que está, digamos, como libro de cabecera, la edición 13 del libro de física universitaria de Sierra-Semansky. En este caso corresponde al contenido del capítulo 21 de este libro. En esta primera parte de la clase vamos a hablar específicamente de este concepto de carga eléctrica. Vamos a tratar de ver en el transcurso de la clase, o vamos a tratar de cumplir o de tener algunos objetivos. O sea, este sería, digamos, la función de esta clase, que es, primero que nada, conocer lo que es la carga eléctrica, cuál es su naturaleza, cómo se manifiesta esta en los distintos objetos que vemos cotidianamente, o aquellos de estudio en los que se basa la materia. Vamos a estudiar las leyes que rigen el comportamiento o la interacción de estas cargas eléctricas, entre otras la ley de Coulomb, que es una de las leyes básicas de la electrotecnia. Vamos a tratar de diferenciar o de reconocer esta diferencia entre la fuerza eléctrica, o sea, todas estas manifestaciones de las que estábamos hablando, o una de las tantas manifestaciones, mejor dicho, y el concepto de campo eléctrico, que en principio se utilizan indistintamente, pero desde la física son conceptos completamente diferentes. Inclusive vamos a trabajar o vamos a hablar un poco del concepto de campo, ¿bien? Que es un concepto también que vamos a utilizar bastante en esta rama de la física. Obviamente que vamos a tratar de cuantificar los efectos o la manifestación de este campo eléctrico, y vamos a ver algunos métodos para poderlo representar de una manera visual o gráfica, y que sea sencillo por ahí comprender algunos conceptos que quizás desde el punto de vista eh, conceptual no son tan intuitivos. Entonces conviene por ahí graficar, así como hacemos con el caso de las fuerzas que la manifestamos, o aquellas magnitudes que son de tipo vectorial, que se manifiestan, digamos, desde el punto de vista representado, mejor dicho, como un vector, como una flecha con una determinada longitud, una dirección y un sentido. Entonces, dentro de lo que vamos a estudiar son en general denominados fenómenos electromagnéticos. Vamos a ver que estas cargas eléctricas no solamente tienen efectos desde el punto de vista eléctrico como tal, sino que vamos a estudiar otras de las manifestaciones, que es lo que denominamos comúnmente magnetismo. Entonces, el conjunto del estudio es lo que le vamos a denominar electromagnetismo, o fenómenos o interacciones electromagnéticas. Para ello, vamos a, como dijimos, introducir el concepto de carga eléctrica, que es un atributo fundamental en la física, o sea que no lo podemos determinar derivado de ningún otro principio, así como con la masa. Generalmente vamos a tratar de estos fenómenos en lo que denominamos partículas. Ya en física 1 habíamos definido el concepto de partícula, lo volvemos a mencionar acá, que son cuerpos que tienen, digamos, características físicas reconocibles, pero que a los efectos del estudio consideramos que concentran todas estas manifestaciones, pero sus dimensiones son despreciables frente a otras dimensiones que tomamos dentro eh, del estudio, digamos, del campo, en este caso del electromagnetismo. Y obviamente que todo esto lo tenemos que cuantificar, esto lo tenemos que dar un valor numérico. Y en este estudio descubrimos que estas cargas
digamos, en la naturaleza no pueden tomar cualquier valor, sino que tienen valores que se denominan valores discretos o valores precisos que son constantes, y a este tipo de, digamos, cuando sumamos los efectos de estas cargas, en realidad lo que estamos haciendo es sumando estos valores eh, conocidos, y a estos es lo que se le denomina cuantización, que no es lo mismo que cuantificación. Bien, cuantificación es algo que le ponemos un número. Cuantización es cuando tenemos cuantos de energía o cantidades de energía o de materia o de carga que son discretos, que no se pueden subdividir. Bien. Y por último, vamos a ver que estos fenómenos obedecen al principio, los fenómenos eléctricos obedecen al principio de conservación. ¿Qué es lo que es el principio de conservación? Es básicamente, como vamos a ver más en detalle, que estas cargas en principio no se pueden crear o destruir, sino que simplemente lo que vamos a hacer es observar los efectos en la medida de que aparezca, este, digamos, un excedente de estas cargas. ¿Cómo se estudia esto? Bueno, en principio a través de las manifestaciones, porque la carga en sí es difícil de medir. Todos los instrumentos de medición que van a ver en laboratorio, por ejemplo, utilizan otro fenómeno físico que a consecuencia de las cargas eléctricas se puede observar y se puede medir y darle un valor numérico. Uno de estos efectos es la aparición de fuerzas eléctricas, y, como sabemos, cada vez que hay una fuerza neta actuando sobre un objeto, este objeto es acelerado. Esto responde a la segunda ley de Newton. O sea que esto no escapa, digamos, a las leyes de la física que hemos estudiado anteriormente. Este tipo de fuerzas eléctricas que se ejercen por cargas eléctricas que están, en principio, en esta primera parte del estudio de la materia, están en reposo o, digamos, en una posición fija respecto de todas aquellas involucradas en el estudio, o respecto de un sistema de referencia inercial, como el que vamos a tener en cuenta, van a manifestarse a través de fuerzas eléctricas estáticas o fuerzas electrostáticas. Estas fuerzas electrostáticas se rigen a través de la ley de Coulomb, bien, que es la que habíamos mencionado, y que como va a resultar, una vez que lo veamos, más conveniente, vamos a dejar el estudio de la fuerza en sí para pasar a una forma de expresar estos conceptos, que es lo que le denominamos campo eléctrico. ¿Mm? Digamos, esta sería una de las manifestaciones que vamos a estudiar, pero en general, como está aclarado ahí en forma de nota abajo, en realidad estos fenómenos electromagnéticos se manifiestan de muchísimas formas que normalmente no asociaríamos con ellos. Por ejemplo, el hecho de que dos objetos sólidos no puedan atravesarse mutuamente, o que ocupen una determinada región de espacio y no pueda ser ocupada por otro, responde fundamentalmente a estas interacciones electromagnéticas entre las fuerzas. Pero bueno, no es el objeto principal de estudio de la materia, pero sí por ahí vamos a ir mencionando algunos de estos otros efectos del el electromagnetismo. Como seguramente en algún momento han leído, el estudio de la electricidad comienza hace mucho tiempo. Fundamentalmente los primeros sobre los cuales se sabe que han hecho algunos estudios y ha quedado material, digamos, documentado, fueron los griegos. Y la palabra actual, de electricidad o eléctrico, que utilizamos actualmente, deriva del el vocablo griego electrón, que significa ámbar. ¿Por qué es esto? Porque una de las primeras observaciones de estos fenómenos ocurría cuando frotaban un trozo de ámbar. El ámbar básicamente es resina de algunos árboles que ha quedado petrificada al estar, digamos, eh, sometida a los efectos naturales durante mucho tiempo. Entonces, al frotar
estas piedras de ámbar, notaban que el trozo de ámbar atraía otro tipo de objetos livianos como polvillo o hojitas secas, etc. Obviamente que no hubo estudios acabados como los que tenemos hoy en día, pero sí ya se conocía algunos de estos efectos. Por ejemplo, que los cuerpos se podían cargar eléctricamente. Bien. Hoy en día, en los laboratorios y digamos, en las prácticas que hacemos, lo que hacemos es utilizar varillas de plástico, varillas de vidrio o algún otro tipo de objeto que lo frotamos con, por ejemplo, un trozo de piel, y estos adquieren esta carga eléctrica neta. Ya vamos a ver por qué le llamamos específicamente neta, y vamos a poder observar este tipo de manifestaciones. A esta forma de adquirir carga eléctrica neta a través del frotamiento de dos materiales diferentes, se lo conoce como triboelectricidad. Un ejemplo es lo que vemos en esta imagen del libro, bien, que la he puesto acá para que resumir un poco todo y no tener tantas cuestiones escritas. Es, si tomamos dos varillas de plásticos normales, suspendemos una de un hilo en el cual ésta se pueda mover y acercamos otra, vemos que no hay ningún efecto entre ellas. Sin embargo, si frotamos estas dos mismas varillas de plástico contra una piel de conejo, una piel sintética, y realizamos la misma acción de acercar una a otra, vemos que hay una fuerza de repulsión que tiende a mover a la varilla suspendida, alejándola de la otra varilla. Realizamos un experimento similar con dos varillas de vidrio, frotándolas con un paño de seda, y observamos que el fenómeno ocurre de la misma manera. Sin embargo, si tomamos una de estas varillas de plástico a la cual hemos frotado con la piel y la ponemos en las proximidades de una varilla de vidrio frotada con la seda, ya no se repelen como sucedía antes, sino que tienden a atraerse. Y esto nos lleva, o les llevó, digamos, a la gente que estudiaba a la conclusión de que existen dos tipos de manifestación de la carga eléctrica, que las denominamos arbitrariamente como positivas y negativas, y lo que observamos es que cuando dos objetos adquieren la misma cantidad de carga neta, tienden a repelerse, perdón, no la misma cantidad, sino el mismo tipo de carga eléctrica, discúlpenme, tienden a repelerse, pero cuando adquieren tipos opuestos de carga eléctrica o de signo opuesto, estos tienden a atraerse. Acá es que se deduce que existen dos tipos de cargas eléctricas, como habíamos dicho, positivas y negativas. Este fenómeno de triboelectricidad es bastante variable, depende de un montón de condiciones, pero entre otras condiciones, digamos, es por el tipo de material. Y estos, una vez frotados contra otros, van a tender a adquirir cargas de uno u otro signo, siempre de la misma manera. Esto se tabuló, digamos, se han puesto en una tabla, que es la que vamos a ver a continuación, que es lo que se conoce como serie triboeléctrica. Entonces, vemos que en el caso del aire, por ejemplo, ante la fricción, este se carga positivamente. Esto, digamos, lo observamos, por ejemplo, en los días de sonda, en donde por ahí uno se le puede llegar a notar esa sensación de molestia, de malestar, o inclusive al peinarnos, vemos que el pelo tiende a erizarse, y si lo hiciéramos oscuro, inclusive hasta podríamos ver alguna que otra chispa. Y bueno, después obviamente el vidrio, el plástico, todo lo que hemos estado mencionando, van a tender a adquirir cargas positivas, mientras que, perdón, el acrílico, algunos otros tipos de plástico como polifireno, poliuretano, polipropileno, policloruro de vinilo, el PVC, el teflón, tienden a adquirir cargas más bien de tipo negativa. Esta tabla está ordenada del más positivo al neutro, y la otra del neutro al más negativo.
Por eso generalmente lo que hacemos es frotar, por ejemplo, como habíamos visto, la piel de animal, que tiende a adquirir carga positiva, con el plástico, como por ejemplo el PVC, que tiende a adquirir esa carga negativa ante esta interacción. Bien, esto no hace falta, esta tabla, que se la sepan de memoria, ni mucho menos, simplemente es mencionarlo, porque lo van a utilizar digamos, en algunas preguntas de la práctica y también en la experiencia de laboratorio. Simplemente es que sepan que existe, que están tabulados y que de alguna manera esto nos puede llegar a ser útil para el estudio de materiales, digamos, que pueden llegar a aplicar más adelante en sus labores profesionales. Bien, vamos a ver ahora qué relación hay entre estas cargas eléctricas que estamos mencionando y la estructura de la materia. En general, la materia está compuesta por partículas muy pequeñas o a nivel subatómico que componen las moléculas y los átomos, y estas tienen la particularidad de que en alguna de ellas tienen cargas eléctricas. Los electrones tienen cargas eléctricas negativas, mientras que los protones tienen cargas eléctricas positivas. Existen otras partículas como los neutrones que, bien, como el nombre lo indica, en realidad son eléctricamente neutros, o sea, no tienen cargas netas de ningún tipo. Ya vamos a ver que en realidad sí tienen carga eléctrica, pero se neutralizan de tal manera que no hay una carga neta. De esta manera, digamos, si esto lo observamos en función de lo que habíamos visto anteriormente, la atracción o repulsión de las cargas, estas cargas deberían tender a separarse entre sí, por ejemplo, los protones en el núcleo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los núcleos de los átomos actúan otras fuerzas, que son parte de las fuerzas básicas de la naturaleza, como la fuerza nuclear fuerte, que, digamos, tiene una mayor intensidad cuando estas partículas están muy cerca unas de otras y es mayor que la fuerza de repulsión eléctrica que puede llegar a manifestarse. En el caso de los electrones, como ya están mucho más lejos, ya no se aprecia esta manifestación de la fuerza nuclear fuerte, y estos son atraídos hacia el núcleo a través de esta fuerza electromagnética y tienden a repelerse entre sí, formando una especie de nube alrededor del núcleo de los átomos. Digamos, en general, la mayoría de los átomos tienden a ser eléctricamente neutros, o sea, tienden a tener la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Sin embargo, ya vamos a ver que esto no siempre es así. De todas maneras, así rápidamente, digamos, la mayor parte de la masa de un átomo está en el núcleo, sin embargo, la mayor parte del volumen en donde están distribuidas estas cargas están ocupadas por los electrones. O sea, el volumen que ocupa es muchísimo mayor que el del núcleo. Em, Estas cargas positivas y negativas que habíamos visto del electrón y del protón, hasta donde se sabe y hasta donde se ha podido observar actualmente, tienen exactamente la misma magnitud, obviamente signo contrario. Pero en realidad, por los estudios que se han realizado, digamos, a nivel subatómico, se entiende que el protón y el neutrón son combinaciones de otras entidades, bien, que se denominan quarks, que tienen cargas que pueden ser positivas o negativas correspondientes a 1/3 de la carga de un electrón o a 2/3 de la carga del electrón o del protón. El tema es que estos quarks nunca se manifiestan de manera aislada, por lo tanto, siempre la sumatoria de ellos da igual a una unidad. O sea que la carga de un electrón o la carga de un protón es esa unidad mínima, esa cuantización de carga que habíamos hablado al principio. O sea que en la naturaleza, de manera libre, nunca vamos a encontrar nada que tenga una carga menor a la de un electrón o de un protón. Eh, Cuando por algún motivo este átomo
digamos, adquiere algún electrón en excedencia o pierde algún electrón, queda con un excedente de carga o con lo que se denomina una carga neta, y ya dejamos de llamarlo átomo para denominarlo ión, para diferenciarlo del átomo natural, que generalmente suelen ser eléctricamente neutros. Entonces, de esta manera, si gana un electrón, obtenemos un ión negativo, o uno o más electrones, o si pierde uno o más electrones de su estructura, eh, tiene un excedente de cargas positivas respecto en la sumatoria respecto de las negativas, y es lo que se denomina un ión positivo. En general, el número de protones es lo que determina el número atómico de la tabla periódica de los elementos, que si no la han visto, cuando vean química la van a ver. Bien, de la misma manera, entonces, cuando hablamos de cuerpos o hablamos de ya objetos que contienen un número alto y apreciable de átomos o de moléculas, ya vamos a hablar también de la carga neta como el excedente de un tipo de carga respecto de la otra. En este caso, a ver, independientemente que el objeto sea neutro, va a estar compuesto por carga eléctrica, simplemente que estas están en la misma cantidad de uno y otro signo. Cuando hablamos de carga neta es que hay un excedente de uno u otro tipo de carga. Este excedente no siempre es muy grande, bien comparado, digamos, con la cantidad de electrones o de moléculas que componen un cuerpo. En general, basta con que una pequeña porción de estas entidades tenga, digamos, un excedente de uno u otro tipo para poder apreciar los efectos de la carga en este cuerpo. Y como bien vemos que estamos hablando de números muy, muy grandes, o sea, estamos viendo que un cuerpo tiene varios trillones o cuatrillones o más, inclusive, de electrones que lo componen, entonces ya el concepto de las unidades de carga como electrón pierde sentido, y en realidad vamos a hablar en general de la carga neta de un cuerpo, sin tener en cuenta estos pequeños escaloncitos o saltos de carga. Eh, Hasta donde se ha estudiado actualmente, eh, si a un sistema o a un cuerpo que ya presenta una carga neta lo dejamos aislado de su entorno, o sea, lo vamos a considerar lo que se denomina un sistema cerrado. La carga neta que tenga, ya sea, digamos, positiva, negativa o inclusive neutra, se va a mantener a lo largo del tiempo. O sea, hay una invariabilidad de las cargas, dado que éstas no se crean ni se destruyen, y esto hasta el momento se considera que no hay o no se ha observado nada que permita suponer lo contrario. Por eso es lo que se denomina una ley universal de principio de conservación de las cargas. Dentro de los distintos tipos de materiales que hay en la naturaleza, respecto al comportamiento que tienen frente a estas cargas eléctricas, una de las tantas clasificaciones que podemos llegar a tener es en materiales de tipo conductor, que son aquellos que permiten un desplazamiento de estas cargas a través de la estructura de estos cuerpos, de estos objetos, mientras que en contrapartida están los materiales de tipo aislantes, que no permiten que estas cargas puedan moverse libremente dentro de él. En general, la mayoría de los metales se considera que son buenos conductores, de tal manera que digamos, presentan algunas características comunes, como por ejemplo una estructura molecular ordenada, de tipo cristalina, y también la facilidad de ceder electrones. Bien, o sea que dentro de una estructura metálica, como por ejemplo el cobre o el aluminio, en realidad hay electrones libres. Lo que pasa que sumado en conjunto, como habíamos dicho, no hay un excedente de carga, simplemente cede el electrón
digamos, de las órbitas superiores. Estos viajan libremente dentro del material, pero si hacemos la sumatoria de las cargas, en realidad siguen siendo eléctricamente neutros. Ya vamos a ver qué pasa cuando, digamos, operamos eléctricamente sobre estas cargas libres, pero bueno, lo vamos a estudiar más adelante. En el caso de los aislantes, las estructuras atómicas suelen ser o bien más complejas o, digamos, la forma en que se manifiestan es no cristalina, como por ejemplo en materiales como los polímeros, bien, que son materiales con moléculas mucho más complejas. Dentro de los polímeros están los plásticos, bien, como clasificaciones, o las cerámicas, que son mezclas de distintos materiales de manera no homogénea, y generalmente son buenos aislantes. Por eso es que en general utilizamos los plásticos para aislarnos eléctricamente, como los guantes de goma o las suelas plásticas de los zapatos de seguridad, o como vemos en la calle, los aislantes que soportan a los cables eléctricos suelen estar hechos de cerámicas. Bien, en general, también otra característica que tienen los materiales aislantes es que no ceden electrones, o sea, no hay electrones libres o hay muy pocos, y a su vez estas no pueden desplazarse con facilidad. Basado en esto que acabamos de ver, vamos a estudiar otro método por el cual podemos cargar eléctricamente algún objeto. Habíamos visto que uno era a través de la frotación, de la triboelectricidad. Entonces, vamos a suponer el siguiente conjunto de elementos, una esfera metálica conductora, que está suspendida por un hilo de nylon, que es aislante, o sea que está separada en principio de su entorno. Por otro lado tenemos un trozo de alambre de cobre, que también es conductor, también suspendido por una cuerda de nylon aislante, y a través de la triboelectricidad obtenemos una varilla de plástico cargada. ¿Bien? Obviamente que habíamos visto que esta varilla, digamos, una vez que tenía carga, por ejemplo, lo tomamos con algún elemento aislante o con un guante de goma o algo por el estilo para que no pierda sus cargas. A continuación ponemos en contacto la esfera metálica con este alambre de cobre y posteriormente acercamos la varilla de plástico al alambre de cobre hasta que en algún momento esta varilla de plástico toca al cobre conductor. Si bien el plástico es un aislante, pero al tener este excedente de carga en su superficie, algunas de estas cargas logran migrar, logran pasar al conductor, y como el conductor es digamos, facilita la movilidad de estas cargas, estas se ven en libertad de moverse y obviamente frente al resto de las cargas eléctricas negativas que aún persisten en la varilla, aparecen fuerzas de repulsión y por lo tanto viajan a lo largo del alambre de cobre hasta el lugar más alejado que encuentran, que en este caso es el extremo del alambre de cobre que está en contacto con la esfera metálica y finalmente quedan alojadas en esta esfera metálica. Si en ese momento yo retiro la varilla de plástico cargada, saco el alambre de cobre y acerco la varilla de plástico cargada a la esfera, observamos que hay una repulsión entre ambas. Esto nos indica, como en los experimentos que hicimos antes, que hay cargas eléctricas del mismo signo que de la varilla en la esfera metálica. Por eso aparece esta repulsión. Si hubiéramos hecho este experimento anteriormente, hubiéramos visto que la esfera metálica o se movería muy lentamente, como ya vamos a ver un poquitito más adelante, o directamente no se mueve. Bien, y esto nos indica que no hay una cantidad de cargas eléctricas netas, negativas en la esfera. Otro de los métodos para obtener la carga es a través de lo que se denomina inducción. Bien, el anterior era por conducción, porque aprovechamos las propiedades conductoras del alambre de cobre, o podríamos haberlo hecho directamente con esfera metálica, era simplemente a los efectos de analizar distintos materiales conductores.
En este caso particular vamos a suponer una esfera metálica, conductora, que está sostenida por un soporte aislante. Una vez que acercamos la varilla, observamos que hay un fenómeno en donde las cargas negativas libres, estos electrones libres que habíamos estado mencionando en el conductor, como se puede mover a lo largo de la esfera conductora, tienden a alejarse, ¿bien? Tienden a ir lo más lejos que pueden dentro del conductor. Pero como la esfera era eléctricamente neutra, o sea, veíamos que no tenía una carga neta al inicio, en la región en donde antes estaban estos electrones y que han abandonado para alejarse de la varilla negativa, queda una zona, una región con un excedente de carga positiva. Bien, a este tipo de disociación de cargas positivas y negativas en un mismo elemento es lo que se conoce como polarización. O sea, en sí el elemento es eléctricamente neutro como conjunto, pero hay regiones en donde hay una predominancia de cargas de un tipo y otra región en donde el tipo de cargas es, digamos, de signo contrario. Una vez que logramos hacer digamos, logramos este efecto, la varilla sigue sin entrar en contacto con la esfera, conectamos a tierra un alambre conductor y luego tocamos brevemente la esfera metálica. Nuevamente estas cargas negativas que están experimentando esta fuerza de repulsión por la varilla encuentran un camino por el cual pueden seguir desplazándose y alejándose de las cargas negativas. Esta fuerza las impulsa a alejarse y van a pasar a tierra. Bien, cuando quitamos el alambre, ese excedente de carga queda en la tierra, momentáneamente con un efecto de aumentar la carga eléctrica negativa de la Tierra. Esto sería, digamos, a los efectos de ver qué pasó con las cargas. En la práctica, en realidad, estas cargas rápidamente se van a asociar con elementos que componen la Tierra y obviamente, dada la cantidad de materia que tiene esta esfera con respecto a la que tiene la Tierra, el exceso de cargas que le introducimos a la Tierra es tan ínfimo que en realidad podemos considerar que la Tierra sigue siendo neutra una vez que estas cargas se neutralizan o digamos, se recombinan con el material que compone la Tierra. Sin embargo, persiste en la esfera esta deficiencia de electrones o, dicho de otra manera, estas cargas positivas en la esfera. Si luego retiro la varilla, ya no hay ningún efecto externo sobre las cargas dentro de la esfera y los electrones que todavía quedan dentro de lo que es la esfera, porque digamos, como les decía, la cantidad de cargas que tiene la varilla es muy inferior a la cantidad de átomos o moléculas que tiene esta esfera. Entonces, en realidad, van a quedar electrones, mucha cantidad dando vueltas, pero no tanto como para cubrir todas las cargas positivas libres que han quedado, esas porciones digamos, con defecto de cargas negativas. Entonces, lo que se observa como resultado es que en la esfera queda una carga eléctrica positiva neta remanente. Esto vamos a estudiar más adelante, que estas cargas luego se van a tender a distribuir uniformemente a lo largo de la superficie de esta esfera conductora. ¿Qué es lo que sucede en objetos que no tienen cargas y que a su vez podemos considerarlos aislantes, o sea que no pueden desplazarse estas cargas dentro de los materiales cuando hacemos algo similar? O sea, acercamos, por ejemplo, en este caso un peine cargado negativamente por ejemplo, un papel, bien, una pequeña porción de papel
que en realidad eléctricamente es aislante, y sin embargo, si han hecho el experimento, que muy probablemente lo hayan hecho en la escuela primaria o secundaria, vemos que ese peine cargado atrae ese pequeño papelito. Y esto no explicaría, ¿por qué? Porque el papel inicialmente es eléctricamente neutro, no es conductor, y sin embargo aparecen estas fuerzas de atracción. ¿A qué se debe esto? Entre otras cosas, a este fenómeno de polarización que habíamos mencionado antes, simplemente que como las cargas ya no se pueden mover libremente, se dan a nivel microscópico, a nivel atómico, tendiendo a desplazarse espacialmente. Obviamente son desplazamientos infinitesimales, eh, y las cargas positivas tienden a acercarse debido a estas fuerzas eléctricas hacia la carga negativa del peine, mientras que las cargas negativas tienden a alejarse. Si consideramos que en el papel hay la misma cantidad de cargas positivas que negativas, o sea que es eléctricamente neutro, ¿cómo se manifiesta esta fuerza de atracción? Y bueno, una de las cosas es porque hay una pequeña diferencia de distancia entre el peine y las cargas positivas respecto de la carga negativa. Esta pequeña infinitesimal distancia, como vamos a estudiar más adelante con la ley de Coulomb, hace una diferencia lo suficientemente importante como para que se manifiesten estas fuerzas de atracción. Si hiciéramos el experimento con un elemento cargado positivamente, veríamos que el efecto es exactamente el mismo, porque simplemente se invierte la polarización del objeto. Bien, vamos a hacer un... Vamos a ver ahora la segunda parte que corresponde a este capítulo del libro, el capítulo 21, como habíamos dicho, y vamos a estudiar la relación entre estas cargas eléctricas que hemos definido y el campo eléctrico, que es este nuevo objeto, esta nueva manifestación que vamos a estar estudiando. Para ello, vamos a hacer uso de la ley de Coulomb en principio y de las fuerzas eléctricas que se manifiestan dado que o cada vez que aparecen estas cargas eléctricas. ¿Cómo surge esto de la ley de Coulomb? Bueno, Coulomb era un físico que estudió el fenómeno, entre otras cosas, el fenómeno de la electricidad y hizo uso de lo que se denomina una balanza de torsión. La balanza de torsión en realidad está compuesta por un par de objetos que están suspendidos de un vástago aislante, y a su vez esto está todo suspendido de un hilo, bien, o una fibra, que tiene la particularidad que al torsionarse, o sea, cada vez que estos dos objetos giran, comienza a ejercer un par antagónico, algo muy parecido a lo que sucede con un resorte cuando lo comprimimos. Digamos, hemos visto la utilización de este hilo de torsión cuando estudiamos el movimiento armónico simple de rotación, en el péndulo de torsión. Y por otro lado tiene la posibilidad de contar con esferas, o con una esfera, mejor dicho, que está sostenida del exterior, a través de la cual por conducción se la puede cargar, como habíamos visto, y van a aparecer fenómenos de atracción o de repulsión en función de la carga que se le dé a cada una de estas esferas. Y en la medida en que éstas sean atraídas o sean repelidas, va a tratar de girar este objeto torsionando este hilo hasta que se equilibre la fuerza eléctrica con la fuerza de torsión del hilo. Esta fuerza de torsión del hilo es constante, como habíamos dicho, y digamos, se puede medir en una escala que está puesta en el exterior de este elemento. Con estas observaciones, Coulomb se dio cuenta que
a medida que acercaba o alejaba las cargas, la manifestación de la fuerza aumentaba al acercar las cargas y disminuía rápidamente al alejarlas. Entonces se dio cuenta de que estas fuerzas eléctricas eran proporcionales a la inversa del cuadrado de la distancia que separaba las cargas, ya sea, digamos, fuerzas de atracción o de repulsión, obviamente. A su vez, probó con darle distintos tipos de cargas a estos elementos y observó que había una proporcionalidad entre las cargas eléctricas. En particular, tanto si cargaba una como la otra, como ambas. O sea que no dependía de la carga de una de ellas solamente, sino que dependía del producto de las cargas de cada uno de estos objetos. Y además de esto, digamos, esta relación que había encontrado estaba afectada de una constante de proporcionalidad. Vamos a volver para atrás. De tal manera que la magnitud, o sea, el valor de la fuerza que se observaba era proporcional al producto de las magnitudes de las cargas. Fíjense que acá estamos hablando de el valor absoluto del producto, o sea que para la magnitud de la fuerza no hace falta o no tenemos en cuenta el signo, y el inversa del cuadrado que las separa. Estas fuerzas se manifiestan siempre de manera colineal, bien, a través de una recta imaginaria que une o que pasa por ambos cuerpos o ambas partículas cargadas, y en función, como habíamos visto, del signo de las cargas, esta va a ser una fuerza de repulsión o una fuerza de atracción. Lo otro importante de esta deducción, vamos a ir un poquitito para atrás, es que no depende la fuerza del aumento de una u otra de las cargas, sino cualquier variación en cualquiera de las cargas produce exactamente la misma variación de la fuerza, y estas fuerzas se manifiestan de igual manera en ambas cargas, de tal manera que obedecen a la tercera ley de Newton. Cuando establece que la fuerza es exactamente igual en cada una de las cargas, tanto en magnitud como en dirección, pero siempre con sentido contrario. Fíjense que en este caso de repulsión los sentidos son contrarios, y también en el caso de la atracción la magnitud es la misma, la dirección, o sea, la recta de acción de estas fuerzas es la misma, pero siempre los sentidos son contrarios. O sea, a una acción corresponde una reacción igual y de sentido contrario. Esta constante de proporcionalidad depende de las unidades del sistema de medición que estemos utilizando. En el caso del sistema internacional, que es el que utilizamos nosotros, la unidad se denomina Coulomb y equivale a este valor numérico que tenemos acá. Obviamente esto está desarrollado con una determinada cantidad de decimales, pero a los efectos prácticos en general vamos a tender a usar este valor, dado que difícilmente nosotros utilicemos más de 2 o 3 cifras significativas, y si vemos que al redondear a 2 o a 3 cifras significativas, tendemos a caer nuevamente en este valor que estamos utilizando. Esta constante K, aparte de depender de las unidades que estamos, del sistema de unidades que estamos utilizando, también va a depender de otra característica, que son las características del medio, a través de otra constante, que es así, depende enteramente del entorno en el que estemos realizando el experimento, o sea, ya no del material de las cargas, sino de lo que está alrededor, y se conoce como permitividad eléctrica del medio, y se representa con la letra griega epsilon, con el indicador sub-0 para cuando estamos hablando de esta constante en el aire o en el vacío. En esas condiciones, esta constante toma el valor que vemos aquí.
De esta manera podemos relacionar a esta unidad que hemos definido como Coulomb con estas unidades de carga básicas o elementales que habíamos definido, que era la del electrón. En este caso, un electrón tiene una carga de este tipo. Fíjense que acá esto que está entre paréntesis significa que hasta donde se ha medido actualmente la carga del electrón, el error está en la cifra significativa 40. Como vemos, el electrón tiene una carga muy pequeña. También es cierto que el Coulomb es una unidad de carga muy grande, por lo que habíamos dicho anteriormente, que en realidad un cuerpo, un objeto cargado, en realidad tiene pocas cargas libres. Fíjense que un Coulomb representa aproximadamente 6 a la 18, la carga correspondiente a 6 a la 18 electrones todos juntos. Esto ya conformaría, por ejemplo, prácticamente que un cuerpo tuviera por lo menos un electrón libre por cada una de las moléculas que lo componen, y esto normalmente no sucede. Una cantidad de carga habitual que vamos a utilizar, o que se ve, digamos, en la naturaleza, o que vamos a utilizar nosotros en los experimentos de laboratorio, está en el orden del microcoulomb, ¿bien? O de 10 a la menos 6 coulomb, o del nanocoulomb, que es por 10 a la menos 9. Acá hay un error. Bien, esto es 10 a la menos 9. Ya lo voy a corregir. Entonces, digamos, esta ley de Coulomb, como está definida de esta manera, sirve específicamente para partículas cargadas o cargas puntuales, como las denominamos, en el vacío, dado que esta constante que hemos definido se definen para el vacío o también con muy buena aproximación en el aire, en realidad. Dado que, a ver, fíjense, apáguense las computadoras porque se está cortando la... Sí, tengo un poco inestable la clase. Bien, vamos a continuar, vamos a ir continuar un rato más, está un poco inestable la red, disculpen. Y vamos a continuar un rato más, pero vamos a terminar un rato antes del horario establecido de las 19 horas. Bien, estábamos entonces que si bien esto se aplica para estas cargas puntuales, en realidad se observa que los efectos de varias cargas son acumulativos, o sea, se pueden superponer, y entonces podemos considerar que un cuerpo cargado en realidad no es otra cosa que una sumatoria de cargas puntuales. En la práctica, en realidad, esto sucede ya que podríamos reducir a la mínima expresión, que serían los electrones libres, o este defecto de electrones libres, y digamos, sería consistente con esta definición que hemos hecho. Bien. De tal manera que los efectos de cada una de estas cargas se van a manifestar de manera aditiva sobre otra carga que tengamos en alguna región del espacio. Si esto lo hacemos extensivo a los cuerpos, y los cuerpos están suficientemente separados, de tal manera que podemos caer en la definición de partícula que habíamos dicho anteriormente, o sea que las dimensiones de los cuerpos son pequeñas comparadas con las distancias que los separan, podemos aplicar perfectamente bien la ley de Coulomb sin que cometamos un error apreciable. El otro concepto, o la otra característica a tener en cuenta, es que las fuerzas son magnitudes de tipo vectorial, por lo tanto se manifiestan en una determinada dirección y sentido. ¿Y qué es lo que le va a dar la dirección y sentido? La posición relativa de estas cargas, de tal manera que la ley de Coulomb, expresada vectorialmente, la podemos escribir de esta manera, donde vemos que sigue siendo proporcional, esto es una magnitud de tipo escalar, a
las cargas. En este caso sí ya vamos a tener en cuenta los signos de la carga, porque esto nos va a indicar el sentido de la fuerza. Va a seguir dependiendo de la inversa del cuadrado de la distancia, pero ahora para representar la fuerza en una de las cargas, sí tenemos que ponerla en función de un vector posición que nos indique qué es lo que vamos a considerar, la dirección y el sentido positivo. En particular, este es un versor o un vector unitario que no afecta cuantitativamente, dado que tiene una magnitud igual a 1, o sea que es el elemento neutro de la multiplicación, o sea que no afecta a la cantidad escalar, pero sí me da idea de cuál es la dirección y sentido. Este vector R siempre está orientado desde una carga hacia la otra para ver el efecto de esa fuerza en esa otra carga. Podemos hacer exactamente el sentido contrario para obtener la misma fuerza en la otra, o simplemente aplicar el mismo criterio que hemos dicho. Las fuerzas tienen la misma magnitud y sentido contrario. Bien, en algunas bibliografías van a ver esta expresión que tengo acá al final, bien, que es la última que está abajo hacia su derecha. Y en principio parecería que es la misma expresión, pero que cambia el exponente. Sin embargo, si hacemos el desarrollo, lo que está hecho acá es que multipliqué toda la expresión por un valor unitario, bien, en este caso, que es la distancia r sobre la misma distancia, esto equivale al valor de 1. Acá lo que hago, asocio el denominador, por lo tanto me queda el cubo, y cuando multiplico la magnitud de la distancia o la separación por la dirección y sentido, obtengo el vector R, que es distinto del versor R. Acuérdense que el versor R es simplemente un vector unitario que está sobre una de las cargas y apunta hacia la otra con magnitud unitaria. En este caso, el vector R es el vector que va desde una carga hasta la otra. Esa es la diferencia entre estas dos expresiones, pero son perfectamente equivalentes. Vamos a aplicar esto que hemos visto en un pequeño ejemplo, rápido, en donde tenemos dos cargas que están ubicadas sobre el origen, digamos, sobre el eje Y, en las coordenadas 0 del eje X, y hacia arriba y hacia abajo del origen de coordenadas, y queremos saber los efectos sobre una tercera carga que está ubicada sobre el eje X a una determinada distancia del origen. Para eso vamos a aplicar el principio de superposición, vamos a estudiar el efecto de una de ellas sobre esta carga, luego el efecto de la segunda, y finalmente vamos a ver cuál es el efecto final aplicando esta sumatoria vectorial de las fuerzas. Para ello partimos calculando la magnitud de la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga Q mayúscula, constante de proporcionalidad, la carga Q mayúscula, la carga Q1, la distancia que los separa, que digamos, del problema lo podemos deducir por trigonometría, bien, dado que esto es un triángulo rectángulo, esta sería la hipotenusa, y aplicando o haciendo el cálculo numérico nos queda que la magnitud de esta fuerza F1 sobre Q, bien, es de 0,29 newton. Si hacemos el análisis para Q2, dado que la distancia es la misma, los valores absolutos de las cargas son exactamente los mismos, y la magnitud de la fuerza F2 sobre Q va a ser exactamente igual, pero va a cambiar su dirección y sentido. Ahora lo que hacemos es descomponer la fuerza F1 sobre Q y la fuerza F2 sobre Q en sus componentes, según el eje X y según el eje Y. Lo mismo hacemos para F1 sobre Q. Como la magnitud de las fuerzas es la misma y el ángulo que estas forman con el eje X es el mismo, estas dos componentes tienen exactamente el mismo valor, pero tienen sentido opuesto, por lo tanto se anulan y se cancelan mutuamente.
Mientras que si hacemos el análisis para las componentes según el eje X, vemos que estas tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. De tal manera que, considerando únicamente las componentes según X, que dijimos que son iguales tanto en magnitud, en dirección como en sentido, y considerando que la podemos calcular a partir de la fuerza 1 de la magnitud de la fuerza 1 sobre Q, ya que está orientada y, en función del coseno de A, que lo deducimos a partir de las dimensiones del problema, obtenemos que una de ellas es de 0,23 newton, por lo tanto, la fuerza total que va a estar ejercida sobre la carga va a estar orientada únicamente según el eje X y va a tener un valor de 0,46 newton positivo. O sea que va a estar orientada en el mismo sentido de la carga, perdón, del sentido positivo de la 6.